Hola, ¿cómo le va todo, hermanos y hermanas? Hoy, un día más de la bendición en Cristo. Aquí estamos reunidos de nuevo para poder estudiar con el libro Romanos. Sí, bienvenido a todos los invitados también, ¿verdad? Sí, para conocer más y más la palabra de nuestro Señor. Sí, entonces, hoy también orando, vamos a iniciar con el estudio bíblico Romanos. Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia. Hoy un día más de vida y un día más de bendición en Cristo. Señor, nos permite que estemos aquí aún en esta tierra para cumplir la misión con la cual, Señor, nos has amado. Día con día tenemos, Señor, gran asunto, gran misión y gran voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Bendíganos, Señor, para que podamos sujetarnos y obedecer y cumplir toda la voluntad divina del Señor, conforme a la verdad y la escritura, tal como el Señor los ha revelado. Hoy, un día más, aquí estamos reunidos para poder profundizar con el libro de Romanos, para conocer más y más la palabra de Dios como nuestra alimentación y crecimiento, y también orientación por donde caminar conforme a la voluntad divina del Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a estudiar, ¿verdad? Con el libro Romanos capítulo 12, segunda parte del cuerpo, el cuerpo y sus miembros. Hoy vamos a compartir, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versos 3 a 8, si yo leo. El libro Romanos capítulo 12, versos 3 a 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios se repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sí, hasta aquí leímos. Sí, la vez pasada se estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre la relación entre la iglesia y cada uno de nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo, sí, cuyo miembro que somos y somos nosotros. Así que Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, junta de todos los santos justos unidos, ¿verdad? Sellado del Espíritu Santo y bautizado en el Espíritu Santo para formación del un cuerpo. Y cada uno de nosotros somos miembro de la iglesia, la cual es el cuerpo santo de Cristo. Cristo es cabeza, Cristo es santo. Entonces somos cuerpo de Cristo, somos santos. Si no, no puede ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo puede existir, verdad? Eh, un caso, cabeza de hombre, cuerpo de animal. Esto es lo que sale, ¿verdad? Mito griego únicamente, ¿verdad? Y así que la realidad, la verdad, tal como está escrita en la palabra del Señor, están hablando del cuerpo de Cristo, santo, y es santo también, ¿verdad? Por eso, y siendo miembro justo renacido, ya pueden ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, y siendo ya miembro de la iglesia, llamado por Cristo Jesús.
y inevitablemente, ¿verdad? Cada uno tiene su propósito de ser llamado como miembro de la iglesia. Esto ya se manifiesta por medio de dones, por medio de talentos y profesiones que Dios da, ¿verdad? Espiritualmente a cada uno de justo, renacido, permanecido en la iglesia, para que puedan servir mejor a Cristo, ¿verdad? Cuando un bebé nace recién, ¿verdad? No se sabe. Este bebé cuando sea grande, ¿qué es lo que va a hacer? No se nota, pero mientras que crece este bebé en el regazo de madre tomando leche y bien protegido por sus padres en el hogar creciendo, ¿verdad? Este bebé, aunque sea aún todavía, ¿verdad? Bien inmaduro, pero mientras que crece el bebé, ¿verdad? Pasando tiempo, años y años, entonces se viene buen crecimiento, bien alimentado y protegido, y bien educado y enseñado. Entonces, cuando pasa ya como kinder y primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? Hasta llegar a universidad. Cuando uno se gradúa, ¿verdad? De la universidad, ya tiene su profesión como licenciado, ¿verdad? Tiene una profesión bien exaltada, ¿verdad? Entonces puede ser que uno trabaje como abogado, puede ser que trabaje alguno como científico, puede ser que trabaje alguno como maestro o profesor. Alguno puede trabajar como empresario, a uno puede trabajar como político, diputado, hasta llegar a ser presidente, ¿verdad? En diferente área para edificación de la sociedad. Realmente estarían trabajando cada ser humano, ¿verdad? Por eso, uno cuando recién nace o renace, ¿verdad? Y solo uno puede confesar, soy justo, ¿verdad? Soy salvo, santo, limpio, por la fe de Cristo Jesús, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no por obras o obra de la justicia que hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios, ¿verdad? La cual se manifestó por gran obra de nuestro Señor Jesucristo, cargado nuestro pecado como el Cordero de Dios, murió, ¿verdad? Como el Cordero para matadero, muriendo en la cruz, derramando su sangre, sacrificado totalmente su cuerpo, cargado nuestro pecado, como el Cordero de Dios, ¿verdad? Y final Cristo murió en la cruz y derramó su sangre y él ya declaró, ¿verdad? Antes de ya morir, consumado es. Y murió. Al tercer día Cristo se resucitó y 40 días mostró su resurrección ante todos sus creyentes y subió al cielo. Apenas pasando el 10 días, ¿verdad? En el día Pentecostés, Cristo envió su Espíritu Santo sobre sus justos, quienes estaban en Jerusalén. Estaban reunidos en el aposento de Marco y ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo llegó sobre 120 justos que estaban en el aposento de Marco en Jerusalén, ¿verdad? Esto es iglesia primitiva formada, sellada del Espíritu Santo, después por medio de evangelización por la iglesia, por cada miembro de la iglesia justos, y se predica el evangelio verdadero a uno que oye el evangelio con corazón arrepentido. Así que reconociendo su posición como pecador y también, ¿verdad? Arrepentido, ya echan cualquier doctrina falsa para no creerla más, sino en la verdad. Así tal como está escrito el libro Isaías capítulo 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle que tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia en amplio en perdonar, así dice. Entonces él, ¿verdad? Impío, dejando su camino, el hombre inicuos, pecadores, ¿verdad? Sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Para volver a Jehová debería ser bien arrepentido. Aunque uno es pecador todavía, pero reconociendo como pecador y ya no creyendo más, ¿verdad? En su propio camino y en sus pensamientos,
por los cuales eran bien engañados. Ya Cristo vino, ¿verdad?, para darnos el camino verdadero y la verdad. Entonces uno no puede, en verdad, volver a Dios con su propio pensamiento engañoso, ¿verdad? Y caminos equivocados. ¿Cómo puede insistir, verdad, ese camino equivocado y pensamiento engañoso ante la presencia de Dios? Si uno tiene corazón sincero, verdadero y honesto, en volver a Dios dejaría, ¿verdad?, todos los caminos equivocados y pensamientos podridos y equivocados, ¿verdad?, para poder pedir misericordia ante Dios. Que el Dios, ¿verdad?, de ya camino verdadero, ¿verdad? Y sus pensamientos orientadores perfectamente, ¿verdad?, a cada uno que busca a Dios, ¿verdad?, para su salvación y para su caminar por toda la vida. Por eso, y uno siendo miembro de la iglesia, pasó ese punto, ¿verdad? Dejar su pensamiento y camino equivocado, ¿verdad? Para volver a Dios, para poder creer en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso el Evangelio de Cristo es solamente para los pecadores. Por eso, sin que sea pecadores verdadero, sin ser arrepentidos verdadero, dejando sus pensamientos y camino equivocado, no pueden creer en la verdad. Así que no pueden llegar a ser salvos. Pero uno sí ya llega a ser salvo, renacido, sellado del Espíritu Santo, significa que pasó ese paso tan importante, ser arrepentido, reconociendo, ¿verdad? Reconociendo como pecadores y dejando su camino y pensamiento equivocado para poder creer, ¿verdad?, únicamente en la verdad tal se presenta por nuestro Señor Jesucristo en su santa palabra. Sí, por eso ahora siendo miembro santo, justo, ya siendo ya parte de Dios, tiene su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Por eso, congregarse, ¿verdad?, a la iglesia, con la iglesia, juntamente con otro hermano salvo justo, ese no es una carga, sino una bendición verdadera y una profesión realmente, ¿verdad?, gloriosa, María. Así que, ¿verdad? Y ser congregante de la iglesia de Cristo realmente es bendecido verdadero. Por ejemplo, uno llegando a ser justo, solito quedaría en el mundo. ¿Cómo suena? Uno va a pasar gran soledad, gran debilidad, también gran, ¿verdad?, inseguridad también, ¿verdad? Porque solito, creyendo que es justo, pero y está rodeado por lleno de gente engañada y pecadora, entonces uno no tiene comunión, ¿verdad? No tiene realmente compañía, ¿verdad?, con otro justo para evangelizar y congregar y predicar y también tener comunión, ¿verdad? Muy importante tener la comunión entre justo renacido por medio de la comunión entre cada justo renacido. Ahí se viene gran también avance de crecimiento, distinguiendo muy bien cuál es el bien, cuál es el mal. Por eso, mientras que, ¿verdad?, se llevan la comunión en la reunión, segunda reunión, por ejemplo, después del culto, teniendo, ¿verdad?, cada grupo y tener comunión y también, ¿verdad?, reunión de sectores, ¿verdad? En según varios, según lugar donde viven, se juntan cada justo que viven más cercanos, ¿verdad? Se reúnen en la reunión de sectores, también muy importante, mucha bendición se trae por medio de esa reunión de sectores, ¿verdad? Y por eso cada justo ya tiene que saber llevar, ¿verdad? Y cómo se llama en cada grupo diferente, siendo justo. Ahí entonces viene fortaleza y protección y gran alimentación espiritual también, ¿verdad? Por eso, y siendo un justo renacido, debería saber llevar, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Con otros miembros y con fortaleza y mucho amor y bendición, ¿verdad? Por eso uno justo no solo quedaría aquí, sino bien formado, ¿verdad? Y realmente llevaría como un cuerpo de Cristo. Por eso esa parte, Romanos, ¿verdad?, entre mucha cualidad que se llevan siendo justo renacido para llevar una vida exitosa ante la presencia de Dios, ¿verdad?
y apartado del mundo, ya no comprobando más al mundo, sino ya siendo nueva criatura, ya, ¿verdad? Tomando la voluntad buena y agradable y aceptable de Dios, ¿verdad? Esto es nuestra promotora, ¿verdad? La cual nos mueve para que podamos vivir aquí con toda energía y gozo y dinámica realmente. Sí, por eso es importante que estemos muy bien, ¿verdad? Ya apartado del mundo, pero en el mundo tenemos que estar siempre, ¿verdad? No compromando al mundo, pero y estando en el mundo, rescatando muchas almas de la corriente del mundo, ¿verdad? Por eso antes estuve compartiendo un poco en el estudio pasado sobre la relación entre la iglesia y el justo, cada justo, como la barca y pescadores. Así que la iglesia suena como barca. La barca, ¿verdad? Siempre tiene que estar en el mar, donde hay agua, llena de agua, profundidad de agua, ¿verdad? Y donde hay mucho peligro, mucha inseguridad, muchas olas y tempestades, ¿verdad? Y amenaza de todo tipo de peligro dentro del mundo, dentro del mar, que es el mundo pecaminoso, donde aún diablo trabaja y muchos pecadores, ¿verdad? Sufren también todavía, ¿verdad? Por eso la barca, eh, la iglesia tiene que estar en el medio del mundo, en el mar peligroso para cumplir su misión. ¿Qué es la misión tan grande que debería cumplir la iglesia? Rescatar alma constantemente hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Como tal está escrito en el libro Hechos capítulo 1, verso 8. Tendréis el poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, dice, ¿verdad? Así que, siendo justo renacido, ya somos testigos de Cristo, testigos de su muerte y su resurrección, testigos de su salvación hecha y transformación hecha por nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestra evangelización, así cumplimos esa misión tan grande e encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Señor no nos envió a nosotros, ¿verdad? Solo, sino primero Él envió su Espíritu Santo sobre nosotros con Él, guiado por Él, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, y ya podemos cumplir la misión de predicar hasta confines de la tierra antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, ¿verdad? Importante que uno esté bien despierto, ¿verdad? En cumplir la misión de Dios. Pero, y así Dios prometiendo, ¿verdad? A todos los discípulos, pero Señor, ¿qué es lo que mandó? No se vayan, dice, ¿verdad? No se vayan de Jerusalén, sino esperad, dice, ¿verdad? Lo que ha prometido mi Padre. Eso capítulo 1 dice, ¿verdad? Por eso, primero llevando el Espíritu, recibiendo el Espíritu Santo en su corazón, así formado la iglesia, iglesia primitiva. Y luego viene evangelización de parte de cada justo con gran apoyo y autoridad del Espíritu Santo quien mora en cada justo renacido, ¿verdad? Así ya formado como el cuerpo, cada uno ya puede cumplir su misión de pesca, ¿verdad? Pesca al mundo para rescatar a cada alma. Por eso como Pedro, ¿verdad? Fue llamado pescador de hombres. San Lucas capítulo 5, él después de haber encontrado con Jesucristo, no conocía primero a Cristo él, pero Cristo montado en su barca dijo, y ponga dentro del mar y echar la red. Pedro responde, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos pescado nada, pero echaré, en tu palabra echaré la red, así dice, ¿verdad? Entonces abogó en fondo del mar y echó la red, juntamente con su compañero de pesca, ¿verdad? Andrés y Juan y Jacobo junto con él. Y final, una vez hechos conforme a la palabra de Cristo, y él ya, ¿verdad? Sintió una vibración terrible, ¿verdad? Porque siendo pescador, ¿cómo no sabe? Toda la vida pescando, echando la red.
Y cuando jala, ¿verdad? La red, se siente una vibración tremenda y se nota, ¿verdad? Una cantidad de peces fueron pescados y montonando, ¿verdad? Dos barcas casi hasta que casi que se hundiese, dice, ¿verdad? Y Pedro se postró ante Cristo diciendo, el que había llamado a Cristo maestro, pero ahora otra forma, ¿verdad? De llamar a Cristo, Señor, dice, Señor, apártate de mí, soy pecador. ¿Ante quién está Pedro? San Lucas capítulo 5. Debe haber visto, ¿verdad? Esa pesca terrible, llenando dos barcas por una sencilla palabra que salió de la boca de Cristo. Pedro reconoció, ¿verdad? A Cristo, quien está puro frente de él, como a Dios, ¿verdad? Lo reconoció. Así es, ¿verdad? Cristo es el Dios encarnado, el Verbo encarnado. El que hizo el universo completo es el Cristo, el Verbo encarnado, ¿verdad? Eres Jesús, puro frente de Pedro se encuentra. Así que Pedro quedó asustadísimo y postrado ante él, ¿verdad? Señor Santo, ¿verdad? Apártate de mí, soy pecador. Así ante la presencia de Dios, se ve una panorama de ser, ¿verdad? Pedro, como pecador, está temblando, ¿verdad? Por su pecado. Cristo responde, ¿verdad? No temas. Sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombres. Ahí viene una palabra tan maravillosa y tremenda, ¿verdad? No temas al que está temblando por su pecado, confesando sus pecados, tal como, ¿verdad? Dice San Lucas capítulo 18, verso 6 para adelante, ahí se manifiesta el publicano, como confesó ante el templo, ni mirando al cielo, ¿verdad? Con vergüenza y miedo, golpeando su pecho, él confesó, ¿qué dijo? Yo soy ese propicio, dice, Dios se propicio por mí, soy pecador, ¿verdad? Dios se propicio por mí, pecador. Tal como confesó el publicano ante el templo, ¿verdad? Como pecador. Y se propició a mí, dice, pecador, ¿verdad? Por eso, sé propicio por mí, ¿qué significa? Págueme, ¿verdad? Mi culpa. Sálvame a mí con tu obra, con tu pago, con tu poder. Eso significa. Él no está hablando nada que él pueda hacer, ¿verdad? El publicano nunca dice, si yo pido perdón, perdóneme. Confieso por mis pecados, perdóneme. Mentira. Yo hice oración de fe para aceptarte como mi Salvador. Jesús, entre en mi corazón. Una soberbia grande, ¿verdad? Una soberbia gigantesca. Siendo pecador que está, ¿verdad?, a punto de ser juzgado y condenado y echado al fuego eterno, ¿cómo puede decidir el aceptar a Dios como su Salvador? Yo te acepto, yo te no acepto. No, está una equivocación tremenda, ¿verdad? Pero hoy en día muy generalizada, ¿verdad? Esa doctrina tan falsa, antibíblica, pero como si fuera un método de aceptar a Cristo, ¿verdad? Está generándose hoy en día demasiadamente peligroso. Pregunto, el publicano, ¿por qué no aceptó a Cristo haciendo oración de fe? ¿Por qué Pedro, postrado ante Cristo, confiesa, yo soy pecador, apártate de mi Señor? Así dijo, ¿por qué? ¿Por qué está él temblando? ¿Por qué está con miedo? ¿Por qué no dice, Señor, yo te acepto como mi Salvador? Ah, sí, ya está tú conmigo, ¿verdad? ¿Por qué no dice eso? Otra vez yo digo, esa actitud de hacer oración de fe para aceptar a Cristo como su Salvador, un error peligroso y también una soberbia grandísima. Siendo pecador, jamás tiene decisión de aceptar al Dios Santísimo o rechazarlo. Siendo, ¿verdad?, pecador, no tiene, ¿verdad?, para nada eh, autoridad que diga eso o haga eso, jamás. Siendo pecador ya está a punto de ser sentenciado y castigado eterno, ¿verdad? Humanamente, terrenalmente ni se hace. Ante Dios Santísimo, cuanto menos todavía, ¿verdad? Por eso Pedro, ¿verdad? Siendo ya reconocido como pecador, ya no tiene ya solución en sí. Solo está temblando ante Dios, está asustado ante Dios, está bien quebrantado, humillado ante Dios. Ya Dios es el que decide qué hacer, ¿verdad? ¿Cómo hacer?
Por eso Cristo dijo a Pedro, que está temblando ante la presencia de Cristo, no temas, porque está temiendo demasiado, ¿verdad? Por su pecado. Cristo dice, no temas, yo te, sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombres, ¿verdad? Ese día es el primer día en que encontró Pedro con Cristo, ¿verdad? Después se transformó como seguidor de Cristo, como que Cristo dijo, no temas, sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombres. Entonces dejó todo, Pedro, ¿verdad? Dejó todo. No está negociando Cristo, Señor, permítame que yo venda pescados para hacer dinero y para dejar a mi esposa, para que mantenga a mis hijos. O por ahí yo venda esa barca también para que haga dinero, para dejar dinero, un monto de dinero a mi esposa para que pueda criar a mis hijos. No. Ante la orden de Cristo, sígueme. Entonces él siguió, punto, ¿verdad? Así que no hay negociación, ¿verdad? Entre Dios que llama y Pedro, que es llamado por él. No hay negociación jamás. Señor dice, entonces él hace caso. Ahí está el seguidor verdadero. Ahí está sujeción y obediencia verdadera, ¿verdad? Así uno se hace seguidor de Cristo, discípulo de Cristo y miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, después de haber sido salvo, ya renacido, uno tiene que ser bautizado, en este caso en agua, en el nombre del Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? El bautismo en agua, eso simboliza sepultación. Totalmente uno ya sepultado como ser, ¿verdad? Corrompido, como una criatura eh, falsa, una criatura, ¿cómo se llama? Pecadora, ¿verdad? Una criatura pecaminosa y sepultada. Porque ella siendo renacido en Cristo Jesús, tal como dice Romanos capítulo 8, verso 1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, uno que son sellados del Espíritu Santo, por lo cual son guiados por el Espíritu Santo, son nueva criatura en Cristo Jesús. Siendo ya nueva criatura en Cristo Jesús, ya su, como verdad, criatura vieja, criatura pecaminosa, criatura pecadora ya está muerta. Por eso se sepulta, ya uno no insiste, ¿verdad? Su pensamiento, su idea, también su plan y muchas cosas que tenían antes de encontrar con Cristo, ¿verdad? Todos se borran, vuelven cero como papel blanco, ¿verdad? Ya sigue conforme a la palabra del Señor, como tal Pedro, ¿verdad? Actuó ante la orden de Cristo. Sígueme, él siguió, ¿verdad? Dejó todo. Esto es, ¿verdad? El discípulo verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, siendo uno renacido, ya tiene que considerar que ya está muerto uno. Uno de antes, como pecador, como criatura, ¿verdad? Antigua, pecadora, ¿verdad? Ya está muerto. Así uno debería considerar. Por lo cual, ya siendo nueva criatura, toma nuevo camino, nueva orden, ¿verdad? Siguiendo a Cristo Jesús, ¿verdad? Como discípulo y seguidor, fieles de Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso Pedro, dejando todo como pescador, tal como el Señor los nombró. Yo te haré pescador de hombre. ¿En qué condición? Sígueme, dice. Primero, no temas, liberándolo a Pedro de su pecado, quien está temblando por su pecado, por condenación, ¿verdad? Cristo dice, no temas. Por lo cual Cristo murió en la cruz final, por la cancelación de todo el pecado que carga Pedro, ¿verdad? Igual a todos nosotros tocaría esa bendición tan grande a los que somos salvos, ¿verdad? Por la fe. Y luego el Señor dice, sígueme en pos de mí, sígueme en pos de mí. Por eso Pedro, dejando todo, siguió a Cristo. ¿Cómo hoy en día seguiremos a Cristo? Dejando todo, seguir en pos de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que uno que sigue a Cristo, sigue conforme a la iglesia, en pos de la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Pues en esto, ¿verdad? Se divide en iglesia verdadera y falsa, la falsa. Porque hoy en día se encuentra demasiada cantidad de iglesia falsa cuya cabeza no es Cristo.
porque se juntan llenos de pecadores. Desde, ¿verdad?, pastores hasta último miembro de esa congregación son pecadores. Entonces, eso, sinagoga de Satanás, sí, Señor nombra, tal como dice Apocalipsis capítulo 2, cuando Cristo habló con la iglesia de Esmirna, que eran tan perseguidas por lleno de judíos, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué dice? Ellos no son, ¿verdad?, judíos, sino sinagoga de Satanás, sí dice. Por eso en este punto hay que cuidar bien, ¿verdad? No congregar a cualquier tipo de iglesia para bien de alma de cada uno. Debería congregar a la iglesia santa, justa, el cuerpo divino de Cristo únicamente. Así se ve la formación de seguir en pos de Cristo, siguiendo con la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y luego viene ya cumplimiento el plan de Dios para con Pedro, pescador de hombre, ¿verdad? Entonces, siendo pescador de hombre, ¿y dónde tiene que estar? En la barca, en la iglesia, y se cumple su misión final, ¿verdad? Solo se hunde, pero junto, unido con la iglesia, prevalece contra al mar, contra a la corriente del mundo, contra Satanás. Ese es un secreto grandísimo, ¿verdad? Solo uno se hunde, pero junto con la iglesia prevalece. Hay este gran misterio de la iglesia y también el valor y poder de la iglesia también. ¿Sí? Por eso, estando ya permanecido en la iglesia, ¿verdad? La Biblia está hablando sobre esa situación por varias excepciones y descripción, ¿verdad? Y como la vida verdadera es Cristo, ¿verdad? Así que siendo justo, cada uno somos pámpanos. Pámpanos son ramas. Pero cada justo rama, pero con la vid, ya crece y lleva hoja y flores y fruto final, y pueden hacer buena sombra, ¿verdad? Para todo que andan, ¿verdad? Debajo de sombra de la vid y piña. Pero cuando se corta una rama, un pámpano, ¿verdad? ¿Qué pasa? Con él se seca y se pisotea por todo animal que pasan, ¿verdad? Pisando la tierra debajo de la vid. Por eso, posición de en la pámpano o rama, siempre permanecido en la vid, pegado con la vid. Ahí está el valor verdadero. Final lleva hoja y flores y frutos. Y la buena sombra también para todo lo que pasan debajo de ella. ¿Verdad? Y así tiene gran valor, ¿verdad? Y así que cada justo renacido no tiene que estar solo, separado de la iglesia. Dejando congregación, se seca y se debilita, se muere fácil espiritualmente y se quedan pisoteados, ¿verdad? Y envanecido, ¿verdad? Perdiendo hasta sabor y final, uno no puede funcionar como la sal del mundo ni como la luz del mundo. Así Dios llamó a nosotros como la sal y la luz del mundo, pero sin que esté unido juntamente con la iglesia, ¿verdad? Se debilita y al final uno no pueden cumplir su funcionamiento como la sal y la luz del mundo tampoco, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra, verdad? Un cordero, una oveja, más seguridad. Mucha gente hoy en día están hablando libertad, ¿verdad? Libertad verdadera de la oveja, ¿verdad? No está fuera del rebaño del pastor, ¿sí o no? Una oveja, para estar bien segura, tiene que estar dentro del rebaño. ¿Dónde está, verdad? Y cuidado y protección de por pastor. Fuera del rebaño, donde no se encuentra el pastor, ¿verdad? Ya sería ya peligro para oveja, o corderito, o carnero, ¿verdad? En cualquier momento lobo rapaz va a aparecer y para devorarlo, de repente, ¿verdad? Por eso la seguridad verdadera y libertad verdadera siempre en el rebaño del pastor. Así el buen pastor es Cristo, cabeza de la iglesia. Ahí se encuentra la seguridad y libertad verdadera y felicidad verdadera para todas las ovejas, ¿verdad? Sí, por eso según su voluntad, el pastor, buen pastor llamado Jesucristo como cabeza de su iglesia, él, ¿verdad? Nombra también a diferentes ministros, ¿verdad? Apóstoles, profeta y evangelista, pastor y maestro, tal como está escrito
el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 para adelante, ¿verdad? Por eso siempre todo ello pertenecen a Cristo, ordenado por Cristo, ¿oh? Como siervo de Cristo, ¿verdad? Ordenado y mandado por Cristo, tiene que cumplir su función conforme al don que el Señor les ha dado para, ¿verdad? Completar el cuerpo de Cristo y para edificar el cuerpo de Cristo, ¿oh? A los santos de la iglesia de Cristo final. Ahí está, ¿verdad? El valor y funcionamiento de ministros nombrados por Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso siempre y cada oveja en el rebaño del pastor se encuentra bien con su seguridad y gozo y felicidad y orientación y alimentación y también protección perfecta, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra un pez más seguro? En el agua. No quiero estar más oprimido en el agua, yo voy a escapar del agua. Un pez ya salió fuera, ni puede respirar, ni puede ser alimentado, ya perdió toda libertad y gozo y alegría, ¿verdad? Se va a morir un pez fuera del agua automáticamente. Así suena un cristiano sin iglesia, suena así, se debilita, no puede respirar libremente, no puede ser ni alimentado, ¿verdad? Y entonces está peligro de ya morir, ¿verdad? Así suena un justo sin congregación, un justo sin iglesia, ¿verdad? Final uno con su buena actitud y obediente y realmente aceptando la voluntad de Dios humildemente, siendo manso, permanece en la vid como pámpano, pez en el agua, como oveja en el rebaño, ¿verdad? Y entonces, y estando hacia una situación tan adecuada y como miembro fiel unido con la iglesia, ahí ya la cabeza influye, ¿verdad? Tan positivamente, con mucha bendición y mucha fortaleza y alimentación, ya quería, ¿verdad? Cada miembro para que crezca muy bien con su, ¿verdad? Talentos. Esto es lo que el Señor va a manifestar pronto, ¿verdad? A cada justo santo quien están en la iglesia de Cristo. Por eso ahora aquí, uno apartado del mundo, ya unido con iglesia, como miembro del cuerpo, la iglesia de Cristo, y ahora se ven en ya su funcionamiento, ¿verdad? Como tal, dice Romanos capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos miembros, ¿verdad? En nuestra iglesia en Costa Rica también hay muchos miembros, justo santo, renacido, ¿verdad? 7 pastores ahora y 6 iglesias, ¿verdad? Y se van a crecer mucho más. ¿Y cuántos miembros, verdad? Y como una cantidad de miembros siendo justo renacido, estamos aquí para cumplir la misión de Dios como el cuerpo de Cristo. Así que nunca, pero nos olvidemos de que somos, ¿verdad? Miembros valiosos y con valor y sentido, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Por eso ahora, Señor, acá dice, verso 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, dice, de manera que teniendo diferentes dones, diferente funcionamiento, diferentes talentos, diferente, ¿verdad? Como, ¿cómo se llama? Ser ministros para cumplir la voluntad de Dios y formación y edificación del cuerpo llamado la iglesia. Para completarla, realmente, ¿verdad, Señor? Da sus dones. Por eso, y verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si en quien el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es, dice, si el de profecía. Hoy en día, ¿verdad? Sí, ahí se viene una buena pregunta, ¿verdad? ¿Existe profecía? Sí, existe profecía. Toda la profecía divina del Señor y perfecta y orientadora para todos nosotros, ¿verdad? Indicativa también para hoy en día, a todos nosotros que vivimos en el siglo XXI,
1, ¿verdad? Realmente estamos viendo tremenda cantidad de señales indicativas del final del tiempo, como profecía tal como está escrita en la Biblia. Existe la profecía, ¿verdad? En la escritura consagrada y divina del Señor, la Santa Biblia, ¿verdad? Por eso uno que da esa profecía enseñándola a otro, ya está con el funcionamiento de profeta. Profeta que, ¿verdad? Inventa hoy en día algo, entonces este no es profeta, sino eso es adivinador, ¿verdad? Porque fuera de la profecía escrita en el libro de Jehová, no hay más otra profecía. La exacta profecía tal como el Señor quería revelarnos está escrita en la Biblia, no más ni menos. Por eso, y este punto, ¿verdad? Si uno pregunta, ¿hay profecía? Si hay profecía, ¿dónde está la profecía? En la Santa Biblia. Hay profeta, si hay profeta. El que comparte la palabra profética indicativa de él, ¿verdad? Cada situación, cada siglo, cada tiempo, si profetas son verdaderos, ¿verdad? Por eso sí existe ese ministro de ser profeta y existe la profecía, conforme a la escritura tal como está escrita en la Biblia, ¿verdad? Por eso, Señor, con anticipación, para que nosotros conociéramos de todo secreto de él, lo que va a venir en el futuro. Así que Dios mismo, ¿verdad? Nos reveló todo este detalle de su, ¿verdad? Profecía. Por eso, como último apóstol, que vivió hasta aquí en la tierra, ¿verdad? Apóstol Juan, él, ¿verdad? Y dejando último libro Apocalipsis, con llenísima de profecía, ¿verdad? Él cerró el libro de la profecía, tal como está escrito en el libro de Dios, en la Santa Biblia, ¿verdad? Por eso ahora dice el Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, dice así. Si yo leo, yo te explico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuál palabra? Las palabras de la profecía de este libro, libro de Dios. En totalidad, Santa Biblia, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y yo te explico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, así las profecías, tal como está escrito en este libro, ¿verdad? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pues uno no puede agregar más, ¿verdad? Más que las cosas que están escritas en este libro, jamás. Así es sellada está la profecía en la escritura, no más. Si por eso añadiera alguien, ¿verdad? Encima de las cosas, las profecías tal como está escrita en este libro, de la profecía, en la Santa Biblia, palabra de Dios, el Señor promete, agregaré, dice, añadiré las plagas que están escritas en este libro. Entre toda la plaga que está escrita en el libro, peor plaga es enviarlo uno al fuego eterno, es peor y eterno y absoluta plaga. Dios incluye, ¿verdad? Hasta plaga de enviarlo a uno que inventa muchas cosas hasta el fuego eterno como adivinador. Así que aborrecibles son adivinadores adivinos, ¿verdad? Inventan muchas cosas con llena de mentira, según la visión del diablo, con el fin de engañar al pueblo. Peligroso. Uno mismo peligroso y uno que escucha a unos que inventan muchas cosas, también está en peligro, ¿verdad? Tremendo. Hay que cuidar. No más profecías sobre esta cosa, tal como está escrito en el libro, ¿verdad? 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, uno que quitare las cosas que están escritas en este libro, Dios promete, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así que uno no puede ser parte del libro de la vida. En el libro de la vida está escrito solo nombre de santo, justo, renacido, como hijo de Dios nada más. Así uno que manipula, ¿verdad? Quitando las cosas tal como está escrito en el libro, ¿verdad? Será quitado. Así que no pueden participar, así que no será salvo, eso significa, ¿eh? Porque cuyo nombre nunca se va a escribir en el libro de la vida. Por eso, y quitará su parte.
su parte posible, ¿verdad? Del libro de la vida, se quita. Así que pierde esa posibilidad de ser escrito en el libro de la vida, siendo renacido, ¿verdad? Y de la santa ciudad es la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, la ciudad celestial, la morada eterna y celestial está preparada por nuestro Señor Jesucristo. Así, morada celestial, uno no puede entrar jamás ¿verdad? A la ciudad, santa ciudad, nunca puede entrar uno que manipula agregando más cosas o quitando las cosas, tal como está escrito en este libro, ¿verdad? Y de las cosas que están escritas en este libro, muchas bendiciones, muchas participaciones, mucha hermosa y gloria del Señor. Toda la cosa que está escrita en estos libros está fuera de uno, que encima de esta cosa agregan más, ¿verdad? O quitan también, se quita esa bendición absolutamente. Pues en breve, ¿verdad? Ya puedo expresar así, ¿verdad? Uno que manipula la Biblia, agregando más, quitando más, uno está fuera de la santa ciudad, fuera de la salvación. Así que no pueden llegar a ser salvos. Con esa actitud tan soberbia, con esa actitud tan, ¿verdad? Diabólica, con esa actitud tan ¿verdad? Anticristo, pierde su bendición. Primero la vida eterna y nunca más ninguna bendición, ¿verdad? Caer. Ese tipo de persona que agrega o quita las cosas tal como está escrita en la Biblia. Por eso existe profecía y profeta. Profecía está en la Biblia. Profeta es el que comparte la profecía tal como está escrito en el libro de Dios, ¿verdad? Por eso cada vez que uno evangeliza o lleva seminarios, siempre oímos, ¿verdad? Mucha profecía de Dios. Y aunque alguna profecía ya está cumplida, pero mucha profecía está aproximada y otra profecía está, ¿verdad? Ya por cumplirse. Entonces ya uno que comparte esta profecía es profeta. En este sentido, sí existe, ¿verdad? Aún profecía hoy en día también, ¿verdad? Según la escritura y la voluntad de Dios, ¿verdad? El que comparte la profecía escrita en el libro funciona como profeta de Dios y da profecía para el pueblo, ¿verdad? Para su buena orientación. Por eso siempre acá dice, capítulo 12 de Romanos, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué significa? Conforme a la medida de la fe. La fe es la que hace ver, ¿verdad? Como revelación, ¿verdad? La fe es por la revelación. La Biblia, ¿verdad? Bien llena de palabra de Dios, ¿verdad? Y profecía. Pero hasta la fe que alcance, hasta que, ¿verdad? Llegue su vista de la fe, entendiendo cada detalle de la profecía tal como está escrito en el libro, hasta ahí uno puede, ¿verdad? Compartir. Pero lo que no se entiende no pueden inventar como cualquier cosa, no puede. Llevando una interpretación privada, uno cae en peligro, ¿verdad? En confundir en sí, también confundir a la otra persona, ¿verdad? Confundirse uno a sí mismo y confundir al otro. Por eso, siempre en este punto hay que dar buen cuidado, ¿verdad? Según la medida de la fe, no pasando su límite, ¿verdad? Hasta que Dios se la revela, uno puede compartir como profecía. Y todo nuestro también, ¿verdad? Trabajo en la iglesia de Cristo, según dones que el Señor los da también, según la medida de la fe, no brincándola. Ahí viene peligro, ¿verdad? Y por eso siempre nuestra acción, nuestro servicio, nuestros ministerios y también nuestra evangelización y nuestra vida cotidiana siempre por la fe debe ser, ¿verdad? Según la medida de la fe, uno puede trabajar con gozo y alegría, ¿verdad? Por eso ahora dice el libro Romanos capítulo 12, versículo 7 también vemos, dice, sí, de servicio en servir, a la medida de la fe siempre, en que enseña en la enseñanza,
medida a la medida de la fe también, ¿verdad? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Siempre, ¿verdad? Aquí están hablando según la medida de la fe que cada uno tenga, según dones que el Señor brinda, ¿verdad? Uno no puede brincar, ¿verdad? Sobrepasando la fe según su medida, ¿verdad? No puede ser siempre hasta, ¿verdad? La medida de la fe que el Señor permite. Ahí puede cumplir sus dones, su talento, su misión. Uno gozo y con alegría trabajaría siempre, ¿verdad? Así que cada uno, ¿verdad? Cuando se encarga su cargo en la iglesia, ¿verdad? Su ministro y también si en cada funcionamiento de cada uno que tenga y debería ser, ¿verdad? Según la medida que uno eh, tiene, ¿verdad? Por fe, realmente creciendo más y más por la fe y realmente activamente, diligentemente y sabiamente y también siendo ejemplar siempre, ¿verdad? Porque nuestro servicio es ya con acción debe ser. Cristo no dijo a nosotros, yo te amo, sentado en el trono real en el cielo celestial. Cristo expresó su amor a nosotros, ¿verdad? Pero Él cumplió su amor con su humillación y con su acción, con su obra, hasta encarnado, ¿verdad? Nacido en el pesebre humanizado, siendo el Dios glorioso, siendo el máximo, se humilló total hasta nacer, ¿verdad? Como un bebé, ¿verdad? Bebé humanizado, nacido en el pesebre de establo en Belén, una aldea humilde, ¿verdad? Un lugar más humilde todavía, pesebre de establo, Cristo nació. ¿Cuál es su fin? Servir al mundo. Por eso Cristo siempre estaba enseñando, ¿verdad?, a su discípulo. Y cómo veis, dice, cómo veis al gobierno del mundo, gobernador del mundo, ¿verdad? Y ellos siempre quieren ser servidos, dice, pero yo no vengo para servir, ser servido, sino para servir, ¿verdad? ¿Quién es ese el que es mayor? ¿El que está sentado a la mesa a comer o el que sirve? Si el que está sentado a la mesa a comer, sí o no. Pero yo vengo aquí para como sirviente, para servir. Así que Cristo no vino para sentarse, para ser servido ante todo, sino Cristo vino con, verdad, sí, corazón bien humilde y también cuerpo bien diligente y siendo ejemplar también, ¿verdad? Cuando Cristo realmente estaba caminando un lado a otro lado como sirviente. Había Cristo también poniendo su paño, ¿verdad? Su lomo y estaba sirviendo a su discípulo lavando los pies. Hasta que, ¿verdad? Los discípulos se revelaron, no, Señor, no puede ser que nos, ¿verdad? Y lave nuestro pie tan sucio, ¿verdad? Pero ahora no entendéis, pero después entenderá, dice, entenderéis, ¿verdad? Así que el Señor estaba hablando de servicio, de amor y amar cada cosa a Cristo con acción, con su obra, con su trabajo, diligentemente Cristo estaba en eso, ¿verdad? Por eso nuestro servicio en la iglesia, según dones que el Señor nos ha dado, siempre acción, con obra, con buena obra, con buen sacrificio, diligentemente, como ejemplar, ¿verdad? Siempre tenemos que caminar frente de algún otro hermanos, hermanas que son más recientes, para enseñarlo con nuestra vida cotidiana, con nuestra obra también, ¿verdad? Así, y ya unos que tiene don, ya significa ya tiene ya crecido, ¿verdad? Comparando con otros prosélitos, ¿verdad? O reciente renacido, quien congregan, ¿verdad? Y realmente más crecido, por eso ya tiene ya manifestación de dones y talento que tiene. Entonces, con esa humildad, con esa diligencia, ¿verdad? Con ese corazón bien dispuesto, amoroso, conforme a conforme al corazón y característica y cualidad de nuestro Señor Jesucristo. Así, nosotros tenemos que crecer más y más, ¿verdad? Aquí nosotros también podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Están hablando sobre dones también, ¿verdad? Sobre dones. Poquito vamos a ver el libro Primera Corintios, ¿verdad? Primera Corintios capítulo 12. Primera Corintios capítulo 12.
Ahí están hablando sobre dones, ¿verdad? Sobre dones que llenaban en la iglesia Corintio, ¿verdad? Así que 1 Corintios capítulo 12, verso 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el ministro, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro en hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento a espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, como el Dios quiere, el Espíritu Santo quiere, ¿verdad? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, así dice. Por eso ya hay importante, ¿verdad? Y entender muy bien, ¿verdad? Por uno viene ese diversos dones, ¿verdad? Para edificación del cuerpo que es la iglesia de Cristo. Siempre, ¿verdad? Miembros muchos, pero en un cuerpo. Así, ningún dones o ninguna, ¿verdad? Ministros que se da uno a cada uno, ¿verdad? Pueden causar jamás división, aunque son muchos, pero mucho, pero siempre un cuerpo, ¿verdad? Para unificación y edificación de la iglesia, ¿verdad? Señor, por el Espíritu Santo da diversas dones, según también siglo diferentes, según necesidad de la iglesia, según situación de la iglesia también, porque el fin de dar dones, diversas dones, ¿verdad? Eso es edificación de la iglesia, unificación de la iglesia y madurar, ¿verdad? Madurar también y tal madurez, ¿verdad? A tal madurez a cada miembro de la iglesia, ¿verdad? Siempre existe los que llevan dones siendo más crecidos, más bendecidos y también más maduros. Entonces, Señor da, ¿verdad? Para servir a la iglesia final. Por eso, aunque hay muchos miembros y dones diversos, ¿verdad? Pero un cuerpo siempre. Hay que usar conforme a la medida de la fe y guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia, ¿verdad? Siempre. Algún caso, ¿verdad? En que voluntariamente uno busca vanagloria, supongamos, entonces está mal usando dones, ¿verdad? Porque nunca ese don que el Señor da, el Espíritu Santo, ¿verdad? A cada uno jamás para vanagloria, ¿verdad? Entonces uno toma esa cosa como vanagloria, sería mal uso del don. Está mal, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser arrepentido de mal, ¿verdad? Formación de pensamiento y corazón para tomar, ¿verdad? Retomar actitud pura y buena ante la presencia de Dios como servidores, como sirvientes, ¿verdad? Para edificación de la iglesia, edificación de los santos. Siempre uno tiene que entender este punto. Pues aquí en el libro Corintios se manifiesta, ¿verdad? Entre muchos dones, uno puede preguntar sobre dones de lengua. Entonces, hoy en día también se encuentra lengua. Sí, primero, ¿verdad? Lengua bíblica como tal está escrito en el libro Hechos, capítulo 2. 3 veces, ¿verdad? Está repetidamente hablando cómo oímos en nuestra lengua en la cual nacimos, dice. Los judíos que llegan, ¿verdad? El día Pentecostés para ser presentados ante el templo, ante Dios. Entonces ellos nacidos en otros países, porque ellos pasando colonización por 4 imperios, ¿verdad? Y Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. Época de él, ¿verdad? Primera iglesia ya estaba aún todavía el pueblo de Israel colonizado por el 4 imperio Roma.
¿verdad? Pasando así casi 600 años, ellos estaban esparcidos en diferentes ciudades, diferentes lugares, inmigrando, vivían, ¿verdad? Muchos judíos. Por eso ahí nacen sus hijos e hijas, nacen entonces manejando otro idioma. Pero ellos llegando, ¿verdad? Igual como por ser judío, y así siendo judío, ¿verdad? Cada año 3 veces tienen que ser presentados ante el templo. Entonces, entre tres, ¿verdad? Feriado o entre 3 días en que tiene que ser presentado cada judío es el día Pentecostés. Entonces, llegando muchos judíos de diferentes lugares, diferentes países, manejando diferentes idiomas, pero llegando de repente como a la ciudad de Jerusalén, llegando el día Pentecostés, ellos oyen, ¿verdad? En su propia lengua la maravilla de Dios por medio de 120 justos sellados del Espíritu Santo. Por eso esto es la señal, ¿verdad?, de la llegada del Espíritu Santo, por medio de esos milagros de hablar lengua, porque ellos nunca aprendieron ese idioma. ¿Cómo pueden hablar esa lengua tan fluidamente? Ese no era por sí, sino por el Espíritu Santo que llegó en ellos para dar señal de que ya llegó, se cumplió. Llegada del Espíritu Santo según la promesa de Padre Dios, ¿verdad?, que enseñó Cristo Jesús. Y final el Espíritu Santo llegó sobre 120 justos, ¿verdad? Según la promesa de Dios. El Espíritu Santo invisible, si ellos no tienen ninguna, ¿verdad?, señal de recibir al Espíritu Santo, ¿cómo sabrían que uno está con el Espíritu Santo? Por eso ya para enseñar que ya se cumplió la promesa de Dios, llegada del Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre su justo, conforme a la palabra del Señor Jesucristo. Por lo cual, el Espíritu Santo mismo dio esas señales, ¿verdad?, por medio de la lengua, ¿verdad?, en las cuales hablaban los apóstoles y los justos. Pero esa lengua es, ¿verdad?, no es como una cosa que Dios quiere permanecer constantemente. Por eso, 1 Corintios capítulo 13, donde se habla, ¿verdad?, lengua, ¿verdad?, como entre muchos dones y hay como don de lengua, ¿verdad? Mismo 1 Corintios capítulo 13 están hablando sobre como límite del tiempo que se permite hablar en lengua, ¿verdad? Por eso acá dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Sería bueno leer todo, ¿verdad? Por el tiempo poco cortado leo, verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia acabará, dice. Pues están poniendo el tiempo límite de dones de lenguas, ¿verdad? Por eso el amor nunca deja de ser. Amor es el Dios. Dios es amor, ¿verdad? Por eso Dios siempre va a estar con la iglesia, con todo justo. Así nunca deja de ser. Siempre Dios, ayer y hoy por los siglos es igual. El que permanece sellado ya en nosotros siempre estará con nosotros. Pero a nivel de dones se cambia, ¿verdad? Si es necesario, en un tiempo se manifiesta ese don. Pero cuando ya no ocupa, entonces se quita ese don. Así que esos dones son cambiables. Depende de la situación y tiempo en que está cada iglesia, ¿verdad? Para edificación de la iglesia, dando o quitando también. En este punto, ¿verdad? Por eso aquí, Señor, pone el límite del tiempo diciendo 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Por eso, en la parte, ¿verdad? La parte y completo, ¿verdad? Aún no está todavía completamente cumplida o escrita la Biblia total todavía, ¿verdad? Esa época de la iglesia primitiva ya está iglesia, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento ya está completo, pero aún no fue escrito Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso está escribiéndose por los apóstoles, ¿verdad? Y algunos otros, ¿verdad?, profetas que estaban junto con ellos y se escriben. En el lapso de casi ya como 100 años desde que murió Cristo, ¿verdad?, hasta Juan, ¿verdad? Por ahí de 50 hasta 70 años, por ahí se escribe la Biblia, parte del Nuevo Testamento. Por eso, mientras que está escribiéndose la Santa Biblia, parte del
Nuevo Testamento, Dios permitía, ¿verdad? En parte profetizar y en parte hablar a lengua también, porque era necesario esto. Pero acá dice, poniendo tiempo límite, verso 9, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, no dice el perfecto, lo perfecto es algo material, ¿verdad? Cuando venga lo perfecto, así Santa Biblia, ¿verdad? Completamente ya escrita por último escritor llamado Juan, apóstol Juan, ya terminando de escribirse en último libro Apocalipsis, ya se acabó de escribir, ¿verdad? Toda la profecía, toda la revelación de Dios completamente. Ya cuando venga lo perfecto. En parte hablamos, dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Cuando cuando venga lo perfecto, entonces, ¿qué será lo perfecto? Lo perfecto de profetizar en parte, ¿verdad? Pues en parte conocemos, en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, ¿de qué? De profecía. Entonces se acabará, dice, y entonces lo que es en parte se acabará. Por lo cual, ¿verdad? Se acaba profecía, porque ella tiene profecía perfecta. Perfectamente está escrita, ¿verdad? Lo perfecto llegó. Lo perfecto de la profecía llegó. No hace falta otra profecía aparte más. Por eso la Biblia es lo perfecto. El libro de Dios, lo perfecto. Así, perfecta profecía, completa profecía ya está escrita en la Biblia, por lo cual por la Biblia, ¿verdad? Se menciona perfectamente cómo es la profecía de Dios, cómo es la llegada del Espíritu Santo, cómo es el obra y trabajo del Espíritu Santo. Todo se enseña por la palabra de Dios, la escritura, ¿verdad? Lo perfecto, el libro de Dios. Por eso no hace falta otra señal como lengua tampoco. Por eso se quita profecía y se quita don de lengua, ¿verdad? Se quita. ¿Por qué? No se ocupan. Ya teniendo la Santa Biblia completa, comparando entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ahí se manifiesta toda, ¿verdad? Claramente, y manifestación del Espíritu Santo. Entonces ahí se nota cómo distinguir, cómo saber, cómo predicar el Evangelio, ¿verdad? Cómo es el don del Espíritu Santo, cómo es fruto del Espíritu Santo, qué es la iglesia, cómo es funcionamiento de la iglesia, cuál es el propósito de formación de la iglesia, cómo es profecía actual y futuro, cuál es la señal indicativa del final del tiempo, cómo va a ser el regreso de Cristo, cómo va a ser el milenio en la tierra, cómo va a ser, verdad, destrucción del mundo, cómo va a ser el rapto de la iglesia, de cada detalle, cómo va a ser morada celestial eterna. Todo eso está escrito en la Biblia como profecía perfecta y clara de Dios, ¿verdad? Y también todo discernimiento tan fino por la palabra del Señor pueden distinguir cuál es el Espíritu Santo, cuál es el espíritu del diablo. Todo se nota por la escritura, por lo cual ya no ocupa, ¿verdad?, dones de lengua y profecía. Por eso este don, ¿verdad?, depende de la iglesia, depende de situación y siglo, tiempo en que esté, ¿verdad? El Espíritu Santo mismo da para su buena voluntad. ¿Sí? Así, según la medida de la fe, cada uno recibiendo el don ya puede servir a la iglesia para edificación de todos los santos en la iglesia de Cristo. Por eso aquí están hablando sobre diversos dones, ¿verdad? Según necesidad de la iglesia. Si ocupa, si continúa, si no ocupa, se quita. Si se ocupa otro tipo de dones, entonces se agregaría más. Por ejemplo, donde está mucho enfermo por ahí, puede ser que haya más dones de sanación. También puede ser, ¿verdad? Pero hoy en día sí están usando mal esa sanación como un milagro falso también, ¿verdad? Para engañar al final a la gente. Siendo pecador, ¿verdad? Hace muchas sanaciones como si fuera milagro de Dios. Está perdido, está mal. Ese no es sanación verdadera que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca trabaja con cuerpo, ¿verdad? Pecador. Así, con iglesia falsa, Dios, Espíritu Santo no trabaja. Con uno que trabaja como pastores, aún siendo pecadores, en su posición de ser condenado, no tiene don verdadero del Espíritu Santo. Ahí diablo engaña también, ¿verdad? A uno mismo y por uno, ¿verdad? A otro también engaña. En este punto hay que discernir bien. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El cuerpo de Cristo es santo.
Así que cada miembro de la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo son santos. Siendo pecador no cabe en esto. Jamás, ¿verdad? Por eso, y Proverbio, no, Salmos capítulo 1 están hablando un punto también, ¿verdad? Salmos capítulo 1. Dice verso 4 a 6, no sean los malos que son como el tamo de arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos, así pecadores, ¿verdad? En el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Así que los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. Así que la congregación de los justos es la iglesia de Cristo, el cuerpo santo de Cristo. Ahí no caben los pecadores nunca, ¿verdad? Ellos nunca pueden escapar del juicio de Dios tampoco, ¿verdad? Por eso, y Señor verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, dice. Los que perecerán siendo pecadores, caminando en el camino equivocado y malo, ¿cómo pueden servir al Señor? ¿Cómo pueden tomar dones del Espíritu Santo? Nunca puede ocurrir. Por eso el diablo mete en esto y engaña a la gente, ¿verdad? Por eso mucho haciendo, ¿verdad? Profetizando hoy en día, tal como dice Romanos 7:21, ¿qué dice? El libro Romanos capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre no es otro, sino ser renacido como justo. Ya cuando venga el día del juicio final, verso 22, ¿qué dice ellos? Que llamaban a Cristo Señor, Señor, pero sin ser renacido, sin ser justo como pecadores. ¿Qué dicen? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cristo, ¿qué va a decir? Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde van ellos? Los malos y pecadores, ¿verdad? No se levantarán en la congregación de los justos. Ellos eran engañados por el diablo, formando iglesia falsa. Y ellos terminan con todos sus congregantes como tal. Pecadores se llevan al fuego eterno. Apartaos de mí, ¿verdad? Maldito dice, ¿verdad? Apartaos de mí, hacedores de maldad, dice. Todos se van al fuego final. Ahí diablo mete, ¿verdad? Haciendo dones falsos, engañando a la gente, ¿verdad? Hay que cuidar muy bien. Por eso por la escritura uno puede distinguir quién es el de Dios y otro de Satanás. Se nota. Eso es brillo de la palabra del Señor también, ¿verdad? Así por la palabra tal como está escrita en la Santa Biblia, se nota, se distingue muy bien, ¿verdad? Del Espíritu. Ese Espíritu pertenece al Espíritu Santo o al diablo, se nota por la escritura. ¿Ah? Por eso con buen discernimiento tiene que tomar cada cosa. Por eso, ¿cuál es el fin y ministro que da Dios en su iglesia? Edificación a lo justo. Ya buscando esto, hoy vamos a terminar el libro de Efesios capítulo 4. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? El mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionarlo, ¿a quién? A lo justo, a lo santo, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y perfeccionando a los santos para la obra de ministerio, dice. Por eso es importante esa función de apóstoles y profeta, evangelista y pastor y maestro. Hoy en día apóstol, tal como es el apóstol que escribe en la Biblia, no existe, pero ese apóstol es hoy en día, ¿verdad? Y como apóstol en griego significa enviados. Por eso, primera persona que llega a tierra virgen donde no hay evangelio ni iglesia para evangelizar y formación de la iglesia, ¿verdad? Hoy en día suenan como misioneros, ¿verdad? Ellos pueden ser apóstoles, pero ellos no tienen ninguna autoridad ni derecho de escribir la Biblia nunca, ¿verdad? Pues otro sentido de apóstoles, pero siempre enviado de Dios existe, ¿eh? Por lo cual
se continúa evangelización y formación de la iglesia y en diferentes países, diferentes ciudades y barrios, y indicando, ¿verdad?, hasta el final de la tierra, al confines de la tierra, para evangelizar y formar la iglesia. Por eso, siendo enviados muchos, ¿verdad?, misioneros van a diferentes países, ¿verdad?, suenan bien ellos como apóstoles también, como enviados de Cristo, enviados de la iglesia, ¿verdad? Y profetas que hablan, ¿verdad? Fuera de la Biblia no existe, ¿eh? Adivinos si existe, ¿verdad? Adivinadores, ellos son contra Dios, contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Están caminando mal, ellos serán juzgados y condenados final. Pero el profeta verdadero es el que comparte la profecía tal como está escrita en la palabra del Señor, en la Santa Biblia. En este caso ya funciona como profeta, ¿ah? Pero profeta que hablan fuera de la Biblia ya no existe. Y evangelista que evangeliza, ¿verdad? Sí, ese don importante. Pues siempre mi oración es, ¿verdad?, que haya muchos evangelistas en nuestra iglesia, en nuestra misión aquí en Costa Rica, para que se levante muchos evangelistas para evangelizar mayor y mejor, ¿verdad?, para muchas almas y para rescate, ¿verdad? Y pastores y maestros, pastores que pastorean, ¿verdad?, formando la iglesia como su don y con su servicio, ¿verdad?, enseñando, alimentando y cuidando, ¿verdad?, cada ovejas del rebaño de Cristo, ¿oh?, ¿verdad, maestro? Y enseña, ¿verdad?, desde niño hasta adulto, ¿oh?, y enseñando lo que aprenden correctamente, viviéndolo, uno lo enseña. Buen maestro. Por eso este ministro siempre existe en la iglesia, ¿verdad?, para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿oh?, buscando la perfección. ¿Para quién? Para los santos, a lo justo, ¿verdad? Por eso siempre ministro que está mencionado en la Biblia con buenos dones, ¿verdad?, es para servir a la iglesia, para, ¿verdad?, edificación de la iglesia y también, ¿verdad?, para perfeccionarlo a los santos que son miembros de la iglesia. Por eso siempre con ese corazón servicial, humilde, pueden cumplir su ministerio, ¿verdad? Muy importante, ¿eh? Así tal, Romano capítulo 12, versos 3 a 8, ¿verdad? Están hablando un cuerpo, pero muchos miembros, pero con diversos dones para edificación de la iglesia, ¿verdad? Así siendo justo, ya tienen que saber manejar, ¿verdad?, su vida, ¿verdad?, llevando junto, unido con iglesia como parte del cuerpo de Cristo, como miembros, unido con otros miembros, ¿verdad?, combinado y, ¿verdad?, armonizado con otros miembros de la iglesia, llevar, ¿verdad?, una vida, ¿verdad?, edificante, para sí, para lo demás, para la gloria del Señor. Eso es una parte de aprendizaje muy importante, siendo justo. Bien, así, ¿sí? Voy hasta aquí, vamos a compartir y vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y amor para con cada uno de nosotros. Después de habernos salvado, Señor, los pone como miembros de la iglesia, gloriosamente, para que podamos aprender y crecer y teniendo dones, diversos dones y también talentos y ministerios que el Señor nos da. Realmente a cumplir la misión de nuestro Dios, edificación de la iglesia y servir y perfeccionar a los santos justo en Cristo. Realmente, Señor, que haya muchos hermanos y hermanas que tengan hermosos dones y edificante talento para buena formación de la iglesia y servir a los santos para que crezcan muy bien en Cristo, con buen apoyo espiritual, con toda sabiduría y verdad en Cristo, Señor. Señor, somos uno. Un cuerpo somos en Cristo, pero somos muchos como miembros, pero unidos en Cristo, según el valor y el propósito y la voluntad divina del Señor, para cumplir toda la voluntad divina del Padre y cubrir con el Evangelio hasta confines de la tierra. Bendíganos, Señor, para que seamos bien y utilizados según toda la voluntad del Señor, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, y bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo grandemente. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos.
y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchos saludos a toda familia, a la par de ustedes. Nos vemos. Hasta luego.